y bienvenidos, bienvenidos a todas, a todos los que van a ver esta clase por YouTube, que están acá en Zoom. Les agradezco por estar hoy acá. Me voy a presentar porque veo muchas caritas nuevas. Muchas son mis alumnas. Hola Andy, hola Amalia, hola Silvia, hola Mari. Ahí veo algunas caritas conocidas y otras que todavía no conozco y por eso me voy a presentar. Así que bienvenidas a Silvia, Andrea, Cecilia, Sandrita, bueno, Gaby. Ahí me decía Gaby que es de Santa Fe. Bien. Bueno, me voy a presentar. Mi nombre es Noelia Jimena Mazunik. Siempre me gusta decir todos mis nombres porque soy numeróloga también, entre otras cosas. Acá se ríen porque hay muchas de mis alumnas que ya son numerólogas. También quiero presentarles a Gaby. Gaby es de Amigas Punto Digitales. Ella es mi asistente en todo lo que son redes sociales. Es una genia total. Así que bueno, la súper recomiendo, chicas. Me está dando siempre una mano, pues yo estoy, ay, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer acá ya? Con la tecnología, una genia total. Bueno, vamos a hablar hoy sobre algo muy importante que es la desvalorización versus la autovaloración. Es un tema muy importante. Sí, yo soy Master Coaching Holística. Sí, doy muchas formaciones, consultas, de todo. Tengo un gran currículum. Constelaciones, biocodificación. Bueno, la mayoría acá me conoce y hago muchos tipos de terapias integrativas. Entonces, la propuesta de hoy es hablar sobre la valoración, sí, que es un tema que veo mucho en mis consultas realmente. Creo que la gran, la gran población creo que apunta a valorarse, a quererse. Sí, es importante entender que la valoración es que viene de un proceso de desvalorización. Yo preparé un material para mostrarles, porque un poco es mi experiencia, ¿sí? Yo arranqué desde la biodecodificación y mucha gente me dice, Jime, cuando llegamos al momento de la desvalorización, hice un clic. Realmente hice un clic y acá mis alumnas lo pueden corroborar, que cuando hablamos en esos puntos especiales, estamos hablando de empezar a vernos a nosotros mismos y a poder identificarnos. Antes de que estas herramientas lleguen a mi vida, me costaba verme a mí misma, me costaba ponerle un valor a mi tiempo, a mi trabajo, ponerme un valor a mí misma, ¿no? Era como que me preguntaban quién era y tampoco lo identificaba. Entonces, cuando empecé a verme, me di cuenta un montón de cosas. Después de este proceso que ustedes van a hacer hoy, que es una pequeña porción de todo lo que se puede hacer en cuanto a valorarnos, se van a dar cuenta que es un clic, es un antes y un después. Si bien la desvalorización es un proceso que puede venir desde el nacimiento, puede venir de mamá, de papá, del árbol genealógico. Yo siempre digo que en mis clases siempre me van a escuchar hablar más allá, ¿no? En el alma, si bien la biocodificación trabaja cuerpo, mente, emociones, obviamente, la biocodificación que yo hago es la biológica, cuántica. Entonces hablamos mucho de cómo se refleja el cuerpo y cómo refleja el cuerpo la desvalorización. Y el primer punto en el que nos podemos dar cuenta cuando nos sentimos desvalorizados es en la parte ósea, muscular, articulaciones. Por eso las salas de traumatología están llenas siempre. Si ustedes van a una sala de traumatología, está lleno siempre. ¿Y por qué? Porque muchas veces las desvalorizaciones vienen desde contratos que nosotros hicimos antes de nacer, en repetir o reparar, desvalorizaciones de nuestros ancestros. Por ejemplo, los ancestros son nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, nuestros padres, ¿no? Entonces, una de las cosas más importantes es empezar a ver los orígenes, ¿sí? Nosotros vamos a hablar hoy un poquito de orígenes, un poquito de qué significa la desvalorización y qué significa autovalorarse. Así que voy a pasar a compartirles pantalla para que podamos ver este PowerPoint que preparé. Denme un minutito, que ya les paso, para que podamos entender un poquito más sobre este tema.
Bien, entonces vamos a hablar un poquito, acá puse como introducción que es una historia que nos repetimos y que nos invita a hacer una historia nueva de nuestra vida. ¿Qué quiere decir esto? Que venimos a repetir historias o a reparar historias familiares del árbol genealógico, donde estos conflictos de desvalorización pueden venir de una abuela, un abuelo, de nuestros padres que fueron desvalorizados. Y incluyendo si mamá pasó por una desvalorización o varias dentro del embarazo, también queda como un programa en nuestra mente, en nuestro subconsciente. Entonces, para desprogramar hay que hacer varias cosas, varios ejercicios, hay que utilizar varias técnicas, hay que generar un hábito en la valoración nueva, pero vamos a encontrar los puntos específicos que tenemos que usar antes de llegar a valorarnos, porque si nosotros no nos reconocemos o nuestras almas no fueron reconocidas por nuestros padres, la situación de poder vernos a nosotros mismos nos va a costar. Entonces, dentro de la biodecodificación hay un ejercicio que nosotros podemos ver a nuestros papás y pedirles desde el alma, como les decía al principio, yo hablo mucho también del alma, a reconocernos. Cuando las almas se reconocen, esto es un ejercicio numerológico constelatorio, donde trabajamos en el padre, que es el número uno, la madre, que es el número dos, y el tres, que es nuestro niño interno. Y el uno también representa el yo. Entonces es muy importante que lo que nos muestra la numerología es priorizarnos, ponernos en ese primer lugar, que cuando las personas nos sentimos desvalorizadas es lo que más nos cuesta. ¿Y por qué es lo que más nos cuesta? Porque estamos mirando más hacia afuera, estamos esperando la aprobación del otro, ¿no? Estamos externamente esperando que nos digan, ay, qué bien lo hiciste, ¿no? Estamos esperando que nos den esa aprobación constante y un poco lo que busco con esta máster es que empiecen a encontrarse a ustedes o a nosotras mismas en cuáles son nuestras metas, objetivos, reconocernos, vernos. En lo propio les puedo contar muy chiquito que a mí no, yo no sabía ni cuál era la comida que me gustaba, no sabía cuál era mi color favorito, no sabía qué quería que me regalaran para mi cumpleaños. Por ahí me regalaban algo y yo decía, pero eso no me identifica. Eso la gente no está viendo quién soy. Entonces, la autovaloración nos enfoca en valorarnos a nosotros mismos desde el interior. Así que vamos a profundizar en esto. Y justamente la biodecodificación busca mostrar a través del cuerpo que el cuerpo nos habla a través de estas situaciones que nos va generando el cuerpo, óseas, musculares, articulaciones. En biodecodificación, bueno, se puede ver si el lado derecho tiene que ver con la parte del padre, de alguien con algún masculino, un hijo, ¿no? Si la situación sea del lado derecho, puede ser el trabajo. Y si la situación es del lado izquierdo, es la energía femenina, puede ser con la madre, con una hija, ¿no? Si es el derecho, puede ser el jefe, por ejemplo. Entonces, las personas, yo siempre digo que las personas nos están mostrando un espejo, ¿sí? En biocodificación no hablamos de culpas, ¿sí? Nadie es culpable. Pero ¿qué pasa? La desvalorización en algún punto nos hizo sentir culpables. Entonces es lo primero que tenemos que soltar, la culpa. Culpar a otros y culparnos a nosotros mismos. De hecho, hay ejercicios que las invito y los invito a una parte 2 que vamos a dar de autovaloración porque es mucho el material y ahí es donde vamos a aplicar ejercicios. Se llama pago de la deuda, donde nosotros sacamos nuestra culpa y encontramos ese nuevo programa para poder valorarnos, ¿sí? Si no, este proceso repetitivo que se va a dar y se va a repetir tantas veces hasta que nosotros digamos, basta. Basta, no, ya no quiero que me desvaloricen más. Entonces, ahí en ese basta hacemos una especie de quiebre donde decimos, ah, pero yo ahora me voy a valorar y voy a decir que no a esto que ya no quiero más. Pero como seguimos buscando las aprobaciones de los demás por miedo a que nos rechacen, por miedo a que nos abandonen, son varios de estos conflictos que uno va arrastrando en el tiempo con una desvalorización.
Entonces, ¿qué significa la desvalorización? Para llegar a la autovaloración, primero debemos entender qué significa desvalorización, ¿sí? ¿De dónde viene? ¿Qué nos muestra? ¿Cuáles son sus conflictos? ¿Qué me viene a enseñar, a mostrar? Siempre que el cerebro y el inconsciente nos están marcando algo en el que nosotros no accionamos, es porque hay un miedo detrás que el inconsciente está diciendo no hagas esto porque nos está prevaleciendo de alguna situación en la que el cerebro se pone en peligro, ¿sí? Porque el subconsciente, una de sus funciones es mantenernos vivos, es la supervivencia. Entonces nos está diciendo, evitemos hacer esto porque hay un mensaje interno en el inconsciente que está haciendo que yo no me arriesgue. Y muchas veces puede ser vergüenza porque las personas que se desvalorizaron, quiero que me digan acá qué persona no ha pasado por bullying. Así sea pequeño, por, no sé, la familia, porque todas las personas que llegan acá fue porque en algún punto se sintieron desvalorizados por alguien. Y ese alguien no tiene la culpa. Ese alguien me está mostrando algo que yo tengo que sanar. Es mi espejo. ¿Sí? Muchas veces en estas instancias, en mis terapias, les propongo trabajar con esta compasión hacia el otro que me está enseñando. Mi alma hizo contratos. ¿Sí? El contrato con esa persona, esas personas que me están dando este vehículo de aprendizaje para que yo pueda tomar todo mi gran potencial, toda la aptitud, para que me pueda superar las vergüenzas. Les cuento que yo hacer esto, antes de empezar me transpiraba, me daba miedo, ¿no? Exponerme o hablar. Y hoy en día lo hago con disfrute. Aprendí a disfrutar, aprendí a hacer las cosas que me gustan, cuando aprendí a verme a mí misma, a superar todos los miedos, a empezar a tener herramientas para poder afrontar estas situaciones. Entonces detrás está el mensajito, ¿no? Ay, me da vergüenza, no hagamos, no sos capaz, si nos dijeron en algún momento que no éramos capaces o que no podíamos lograrlo, o que nos dijeron que éramos malas por hacer eso. Entonces, la desvalorización nos está mostrando cuáles son esos recursos potenciales, habilidades, capacidades que tenemos que desarrollar para enfrentar los desafíos, obstáculos, metas y avanzar. Entonces, la desvalorización, vamos a ir contestando estas preguntitas, ¿no? ¿Qué significa? Es un conflicto emocional que viene desde varios orígenes, puede venir. Uno de los orígenes, como les decía, puede ser el proyecto sentido, que es 9 meses antes, eso se llama concepción, del embarazo de mamá, durante el embarazo de mamá y durante los primeros 5 años aproximadamente vamos teniendo todos los programas, vamos absorbiendo los programas del exterior y los programas principalmente de mamá y de papá, que son con los que el entorno más cercano en realidad, con las personas que más nos relacionamos. Entonces, estas personas van generando programas en nuestro subconsciente y que desde esos programas nuestro cerebro empieza a hacerle caso, digo yo, ¿no? Nuestro cerebro le hace caso a lo que está grabado en nuestro subconsciente. Y por ende, si cuando éramos chicos nos dijeron no eras capaz, o uno de los conflictos principales es la comparativa. Podemos identificar una desvalorización cuando alguien nos empezó a comparar con otras personas. Ese es el primer punto en el que nos tenemos que parar, ¿no? ¿Cuántas veces nos compararon? ¿Cuántas veces me comparé yo con otras personas? Entonces acá la propuesta es empezar a ver, a vernos a nosotros, ¿no? En esa comparativa, ¿cómo era yo hace unos años y cómo soy ahora? ¿Y qué otros recursos puedo potenciarme ahí? ¿No? Por eso les decía que pararse en la comparación es un punto importante porque el que me comparaba a mí con otras personas me estaba mostrando que yo tenía que desarrollarme más mis habilidades.
empezar a encontrarme. Yo me acuerdo que los primeros ejercicios eran, ¿cómo te reconoces a vos misma? Y por ahí daba dos o tres ítems. Tenía más la lista de los negativos que lo de los positivos, ¿no? Donde tenía que buscarme mi misma, encontraba más la crítica, ¿no? Y no podía encontrar todo lo que yo me sentía capaz de hacer. Hoy en día cambió todo eso y puedo dar muchas características de mí misma en este autoconocimiento. Entonces, viene esto de la comparación, ¿no? Entonces, detrás de esa comparación es, no voy a poder lograrlo como tal persona, no voy a poder hacer, no voy a poder tener ese cuerpo que tiene esa persona, ¿no? Una de las maneras que más se refleja la desvalorización es en los deportistas, porque se comparan unos con otros y ahí es donde terminan generando una gran desvalorización, porque no puedo ser como el primero que salió primero, ¿no? Entonces, ¿o qué está haciendo ese primero, ¿no? Entonces, las desvalorizaciones se ven mucho en el deporte, muchísimo. Por otro lado, va a venir detrás de la desvalorización la autocrítica, mirarme en el espejo y empezar, en vez de mirar lo lindo, ¿no? Qué lindo tengo el pelo, qué lindo están mis dientes, ¿no? Empezamos, uy, pero qué gordito está el brazo, ¿no? Y es como que nos paramos en lo que nos falta y no en lo que tenemos. Entonces, esto obviamente, la desvalorización genera baja autoestima, baja de amor propio, ¿no? Es un proceso repetitivo que si yo me dije varias veces al espejo, qué gordito tenés el brazo, ¿no? El cuerpo también le está haciendo caso a eso que yo estoy diciendo. Más allá que dentro de la biocodificación, ese es otro tema. Los brazos están marcando otra cosa, ¿no? Por ejemplo, en biocodificación, los brazos significa querer sobreproteger, ¿no? Quiero o necesito que me protejan, ¿sí? Entonces vamos a hablar un poquito del árbol genealógico, esto de los contratos del alma. Entonces cuando nosotros venimos, hacemos varios contratos. Yo siempre recomiendo ver la palabra soul, la película Soul, que significa alma, donde nos muestra cómo el alma va eligiendo qué profesiones vamos a tener, quiénes van a ser nuestros padres, quiénes van a ser nuestros hijos. Hacemos contratos. Hay muchas técnicas donde se liberan los contratos. Pero hay muy importante, un tema muy importante que trae la desvalorización, que son las elecciones y las decisiones que tomamos. La persona que no se valora empieza a preguntarle a las otras personas, ¿cómo me queda esto? ¿No? Siente esa inseguridad, ¿no? Que es normal, porque una persona que fue desvalorizada casi toda su vida, que no pueda ver sus propias necesidades, sus propias metas, yo esto lo explico mucho en mis consultas, es normal hasta que la persona empieza a verse y a reconocerse y a decir, ah, este es el color que me gusta, esto es lo que me gusta ponerme, ¿no? Quiero que respondan en el chat quién son ustedes. Como, ¿quiénes son? Esta pregunta es una pregunta clave en biocodificación, en todas mis consultas pregunto, ¿quién soy yo? La respuesta es muy importante y se las voy a dar al final para que me respondan en el chat. Y las personas que están en YouTube que pongan quiénes son, ¿no? Esto es importantísimo. Entonces, se las voy a dejar para el final, la respuesta. Bien, entonces, ¿dónde nos afecta? ¿Sí? Como les decía, afecta músculos, articulaciones, sistemas óseos. ¿Qué pasa? En la vida vamos transitando y nos vamos encontrando con diferentes personas, ¿no? Y a medida que la persona, uno de los puntos importantes es que la persona que no se valora va, en teoría y entre comillas, a generar relaciones tóxicas, ¿sí? ¿Y qué tiene que ver con esto de las relaciones tóxicas? Viene de la mano de la desvalorización, porque muchas personas que sufren desvalorización tienen esta situación de sufrir quizás a veces conflictos de infidelidad, ¿sí? De baja autoestima, entonces sufren de celos, ¿sí? Va a haber muchos conflictos. Entonces, si nosotros vamos sanando, liberando y transformando y tomando una aceptación de la desvalorización, vamos a generar nuevas relaciones. Vamos a generar relaciones más amorosas, más respetuosas, más comunicativas.
cuando todo eso lo empecemos a hacer con nosotros. Con el primero que tenemos que empezar es con nosotros mismos. Eso que yo quiero de la relación del otro, me lo tengo que dar primero a mí misma o a mí mismo. Entonces, ¿qué viene a mostrarme la comparación con nosotros mismos? Es trabajar en el no soy suficiente. ¿Sí? Por lo general, el problema, gran problema de la desvalorización es no sentir que todo lo que me da el otro me es suficiente. Es como que, no, no, bueno, pero me pueden traer el mundo entero, pero para mí no va a ser suficiente. Entonces, es empezar para poder lograr trascender la desvalorización digo, trascender y transformar, porque es un proceso donde nuevamente tenemos que trabajar específicamente en esto, ¿sí? Y que quizás al sanarlo, ir trabajando el proceso, aparezcan situaciones en las que nos sentimos desvalorizados, porque esta situación, o para qué, mejor dicho, viene para mostrarme el poner un límite saludable, en decir basta, en qué, para qué viene esta situación, qué potencial. ¿Cuál es mi capacidad para poder enfrentar esta situación o poder vincularme, ¿no? Con esta situación o esta persona. Entonces, vine a trabajar esto de la habilidad, la capacidad, aprender a tomar acciones, a cambiar algunas cuestiones, poner límites, decir no, decir basta. Entonces, ¿cuál es la función de la desvalorización? La desvalorización es una comparación, un análisis de la situación actual con la situación de nuestro estado actual con la situación en la que nosotros queremos lograr. ¿Sí? Pero como les decía, esta comparación no tiene que ser con los demás, sino con nosotros mismos, evaluarnos. Hasta ahora, ¿cómo puse límites a las otras personas? Hasta ahora cómo me estuve observando hacia mí misma o hacia mí mismo, cómo me estoy hablando, cuál es mi diálogo. Por lo general, el desvalorizado tiende a criticarse o se mira en el espejo y dice, ah, no, pero en vez de decirse, ay, qué hermosa que salí, qué linda que salí, nos paramos en la crítica, ¿no? Capaz que podría tener mejor esto, ¿no? Entonces es importante darnos cuenta en desarrollar un nuevo potencial, un nuevo recurso. El recurso significa muchas veces la paciencia, el amor propio, no tenerme paciencia en este proceso. El cerebro siempre va a encontrar un recurso, siempre tiene un recurso. De hecho, hay un montón de ejercicios como la línea de la vida, tijera de colores. Hay muchos ejercicios dentro de la biocodificación que hacen que nosotros nos podamos reconocer y que podamos generar este recurso que siempre tiene el subconsciente. Entonces, la función de la desvalorización tiene como tarea ayudarnos a abrirnos a mejorar nuestras posibilidades, ¿no? De aprender y principalmente la aceptación. Las personas que sufren de desvalorización tienen una situación en que cuando la persona quiere valorarse encuentra su vulnerabilidad, si encuentra ese daño que sufrió en cuanto al rechazo, al abandono, la crítica del otro, el bullying, el desprecio. Detrás de una desvalorización hay muchas características que dan, ¿no? Entonces la persona, ¿qué pasa si expongo mi vulnerabilidad y me veo a mí misma? Si el otro ve lo que a mí me pasó, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante sanar a la niña o al niño interno, que pueda sentirse valorado, amado, querido, querida, ¿no? Que pueda expresar con palabras lo que le pasó, ¿no? Abrazar a esos daños y esas heridas del pasado que hoy en día en el presente muchas veces no nos permiten avanzar porque sale ese niño o esa niña herida o herido. Entonces, sanar al niño que pasó por todos esos procesos es una instancia muy importante, pero aceptar que mi alma había elegido pasar por esas situaciones me demuestran y me hacen tomar conciencia que hoy me permiten cambiar.
hoy me permito hacerlo distinto, hoy me permito cambiar ese estado en el que venía mi cerebro, porque el cerebro es atemporal, el subconsciente es atemporal, no sabe que eso me pasó a los 10, a los 20, a los 30. Entonces, podemos trabajar en el subconsciente y sanar también desde ese lado esas heridas, para que toda esa vulnerabilidad sea mi fortaleza. ¿Y cómo trascendí eso? Para mí, bueno, y cuando me pasó esto, ¿cómo lo pasé? ¿Qué estoy haciendo ahora para que eso deje de repetirse? Esa parte es muy importante, aceptar que el pasado me trajo algo, me trajo un nombre, ¿no? Por ejemplo, yo le puse sabiduría. Para mí me hizo más sabia, para mí me dio herramientas. A ustedes, esas heridas, esos daños, ¿qué les trajeron? ¿Cuál es el aprendizaje? ¿En qué me hice más fuerte con esto? Entonces es muy importante la aceptación de que el alma eligió pasar por eso, pero que ahora podemos elegir algo distinto. Elegir hacerlo distinto y permitirnos hacerlo distinto a nuestros ancestros, por ejemplo. Permitirme hacerlo distinto a papá, a mamá, a la abuela, al tatarabuelo. Eso es mucho de las constelaciones familiares. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuál es la función? Es de reconocernos, el autorreconocimiento. El autorreconocimiento trae la identificación, sana el conflicto de la falta de identificación. Entonces es muy importante, hay un ejercicio que se hace de constelación familiar, también numerológica, donde ponemos dos sillas, visualizamos a papá, a mamá y les pedimos que nos tomen como hijos. Y nosotros permitirnos ser hijos y permitir que ellos sean padres. Y identificarnos, papá, yo soy, mamá, yo soy, ustedes son, y eso genera un orden. Y esta parte es muy importante. Entonces el reconocimiento y el autoconocimiento arranca ahí. Después empezamos a reconocernos, a identificarnos, qué nos gusta, qué no nos gusta, cómo queremos tratarnos a nosotros mismos. Obviamente que ese trato tiene que empezar también con nosotros, amarnos, valorarnos, querernos. Esas partes son muy importantes. Entonces te ayuda a tomar conciencia que es aquello que vamos a necesitar para abordar una nueva posibilidad, porque tenemos que abrirnos. Una de las cosas que nos pasa al que tiene desvalorización es abrirse. ¿Por qué? Porque tantas heridas hicieron que nos vayamos cerrando y como diría Bach, diría capas de cebolla, ¿no? Capa, una capa, otra capa y hasta llegar hasta nuestro don y conocernos, hay que sacar todas esas capas y animarnos a trascender todas esas capitas que nos pusimos o esas armaduras que generamos para poder ser más fuertes. Entonces, para poder encontrarnos hay que sacar, como dice Bach, esas capitas de cebolla y empezar a sanar y encontrarnos a nosotros mismos. Y cuando nos damos cuenta que encontramos nuestro don, nuestro talento, ¿no? Nuestro propósito, nos encaminamos y la vida se hace más fácil. Entonces, empezar a encontrar que es una posibilidad. La desvalorización es una posibilidad a la autovaloración y ahora vamos a hablar de eso. Entonces, nos permite mejorar la aptitud ante la vida, sanar a nuestra niña o niño interno, como les conté, para cambiar el estado actual a un estado deseado, definir quién soy y cómo quiero ser. ¿Sí? Esta parte es importantísima, ¿no? Definir el ser tiene que ver con en estos momentos, porque el ser puede ir cambiando, ¿sí? Puede ir cambiando. Lo que no va a cambiar es nuestro nombre, ¿no? Nuestro nombre completo. Ahí les estoy tirando una datita. Eso no va a cambiar, porque eso, a no ser que nosotros queremos hacer un cambio en nuestro ADN, pero si no, es lo que el alma eligió, ¿sí? Y lo eligió porque el nombre, bueno, esto es largo, es otra clase de numerología, pero el nombre lo elegimos nosotros. El nombre, el primer nombre representa la infancia, el segundo la adolescencia y los apellidos el resto de la vida. Eso lo elegimos nosotros. Y cuando nos dicen con el segundo nombre, como a mí, que me dicen Jime y mi primer nombre es Noelia, es porque en la infancia hubo o en la adolescencia situaciones que hay que trabajar. Nada es casual, nada es casual. Entonces podemos definir en la coherencia emocional quiénes queremos ser en estos momentos, cómo queremos ser, qué es lo que tenemos que hacer para tener lo que queremos lograr.
Y acá vamos a pasar a la autovaloración ahora. Y me gustó mucho esta frase, ¿no? La visión de uno mismo marca nuestro día a día. Si nosotros nos levantamos y nos miramos en el espejo y decimos, pero qué linda, lindo estoy, qué inteligente que sos, qué genia, qué genio, ¿no? Qué linda tenés la piel. Entonces empezamos a decirnos cosas lindas, ¿no? Y si hay una parte que no nos gusta, empezar a abrazarla y amarla y aceptarla. Entonces, ¿qué significa la autovaloración? Es la capacidad de evaluar y reconocer nuestros propios valores, habilidades, logros y limitaciones. Es importante entender también si la limitación es una creencia mía, de alguien más. Es importante entender que si no tengo un punto objetivo, yo siempre digo mi GPS para dónde me va a dirigir, que es mi meta, mi logro, tengo que buscar cuando yo me encuentro a mí misma o a mí mismo, encuentro eso, qué quiero hacer, qué deseo, cómo lo quiero hacer, ¿no? Tanto en definirme a mí misma como en mis objetivos y mis metas. Entonces es muy importante que a través de esta autovaloración vamos a adquirir una conciencia de nosotros mismos. ¿Cuáles son nuestras necesidades? ¿No? Permitirnos tomar decisiones más acertadas sin buscar la aprobación de los demás y alcanzar un mayor bienestar. Después preguntarnos esto, ¿quiénes somos? ¿Qué somos capaces de hacer? Un poco mi historia, se los voy a resumir muy cortito, cuenta de que yo me dedicaba a la estética y en un momento sentía que era una vida de mucho sacrificio, que le estaba haciendo una lealtad a mi familia porque mi abuela era peluquera, mi mamá esteticista y yo seguía esa misma línea. Y cuando me di cuenta que mi trabajo me daba mucho sacrificio y que estaba haciendo una lealtad, la devolví con amor. Y pude empezar a ver lo que yo realmente quería, pues yo empecé a trabajar a los 14 años con mi mamá en cosmetología, estética, depilaba. Acá hay muchas de mis alumnas que me conocen desde esos tiempos y saben que yo me dedicaba a eso. Entonces es tan importante, ¿no? Empezar a darnos cuenta esto de lo que nosotros sí aceptamos y sí queremos para nosotros mismos, ¿no? Y una de las cosas que prioricé también fue mi libertad, ¿sí? En esto que parecía un sacrificio. Entonces, la valoración, la autovaloración significa tener una actitud de aceptación y apreciación hacia nosotros mismos. Dejar las críticas y evaluar nuestro diálogo interno. Dejar nuestros juicios, que yo les decía, prestar un poco más de atención al pensamiento, ¿no? Hacia uno mismo. Ese pensamiento en la crítica o cómo estamos criticando a los demás también, porque lo que hacemos hacia afuera también es lo que estamos haciendo hacia adentro. Entonces es muy importante que el otro me está mostrando ese aprendizaje y que las situaciones que estoy viendo las estoy viendo en espejo, en realidad. Entonces empezar a identificar estos tips son importantes. ¿Cómo está haciendo mi diálogo interno? ¿Cómo me estoy hablando? ¿No? ¿Qué valor le estoy dando a mi emprendimiento, a mi trabajo? ¿No? Esos son cosas muy importantes para empezar a tomar valor. Significa dejar de buscar la aprobación del otro, y poder reconocer nuestro propio valor. Empezar a reconocernos va a hacer que los demás muchas veces reclamamos y le decimos al otro, no me reconociste, peleamos por este reconocimiento. Y tiene que empezar acá adentro, a reconocernos, a mirarnos en el espejo y poder, muchas personas en las sesiones les cuesta verse al espejo. Entonces, mírate con amor, aprende a mirarte en el espejo y a decirte cuánto te amás. Es un reaprender, digo yo siempre, ¿no? Entonces, va a ir cambiando a medida que vamos pasando desafíos, obstáculos, ¿no? Pararnos y decirnos cuando yo tomar esto, ¿cuántas veces pasé por desafíos y lo pude lograr? ¿Cuántas veces no? Porque si nos dijeron que no íbamos a poder lograr, no, ¿cómo vas a lograr vos terminar una carrera, ¿no? Entonces, eso es lo que quedó en el subconsciente, ese mensaje, no poder lograr concluir quizás algo. Entonces hay que reprogramar, ¿no? El que me lo dijo no tiene la culpa, el que me lo dijo para que yo aprenda.
Entonces, ¿cómo pasar de la desvalorización a la autovaloración? Sanando los conflictos de rechazo, los conflictos de abandono, los del bullying, las inseguridades, ¿no? Los miedos a arriesgarme. Hay muchos ejercicios que se hacen para el rechazo, para el abandono. Algunos de los ejercicios los vamos a ver en la próxima clase, el próximo lunes. Vamos a volver a hacer una masterclass con algunos ejercicios y seguir hablando sobre la autovaloración para poder ir trabajándolo poco a poco y empezar este proceso. Ahora les voy a dejar algunos tips importantes como para que empiecen a trabajar. Entonces, vamos a sanar la relación con nuestros vínculos, estableciendo límites que son saludables, aprender a decir que no. Entonces, a no depender de los demás para sentirnos valiosos, porque muchas veces cuando éramos chicos nos dijeron que no éramos importantes. O que teníamos que estar viendo como el síndrome del Salvador, que es tener que ver la necesidad del otro y no la nuestra propia necesidad. El síndrome del Salvador marca tenés que cuidar a esa persona, tenés que cuidar a tu hermano, tenés que cuidar a tu hermana, las responsabilidades muy tempranamente. Entonces, el niño poco a poco, o si sufrió alguna situación de una herida emocional muy grande, va perdiendo su inocencia y no se permite. El desvalorizado le cuesta permitirse verse porque está buscando ver la necesidad que le impusieron también desde chico. Entonces, no, necesitas cuidar a alguien más, ¿no? Porque entonces esa necesidad depositada en los otros, que también lo sigo haciendo buscando esa aprobación. Entonces, es muy importante ver nuestras propias necesidades. Yo siempre, en una primera sesión de consulta, siempre digo, comenzás un retiro espiritual con vos misma. Es empezar por al menos 15 días, 21 días a verte a vos, a verte en el espejo, a ver cuáles son tus necesidades, cuáles son tus metas. Esto es importantísimo. Entonces, cuando nosotros mejoremos todo eso que buscamos en los demás, en nuestra propia relación, quiero que se anoten en un papel todo lo que pretendo del otro. Pretendo que el otro me reconozca, pretendo que el otro me valore, pretendo que el otro me dé amor. Todo lo que escriban que pretenden de los demás es lo que ustedes se tienen que empezar a dar a ustedes mismos. Es porque el otro está haciendo realmente un espejo, ¿sí? Entonces, vamos a poder seguir, ¿qué pasa? Vamos a seguir repitiendo, sí, no, vamos a seguir repitiendo parejas tóxicas, relaciones tóxicas, en busca de reconocimiento, validación y aceptación externas. Entonces, para dejar de repetir esto, tenemos que empezar por nosotras mismos, a valorarnos, aceptarnos, querernos. No se va a hacer de la mañana a la noche. Es un proceso, yo siempre digo, por eso la autoconciencia profunda va a venir acá, ¿no? En trabajar en nosotros. Y yo sé que muchas veces mirar al pasado y mirar al niño herido, que sufrió, que sintió dolor, que no lo miraron, que lo rechazaron, que lo compararon. Muchas personas llegan a estas instancias y muchos abandonan, ¿no? El empezar este proceso. Y también empezar a tenernos paciencia en este proceso es un acto compasivo, ¿no? Es un acto de soltar las culpas, de empezar a ver que ver al pasado se puede sanar, que volver al pasado y anclar algo nuevo en mi cerebro se puede hacer. Hay ejercicios de la línea de la vida que se hacen pudiendo reprogramar mi cerebro en esas situaciones. Hay muchos ejercicios de PNL donde podemos hacer reprogramaciones. Con meditaciones, ¿no? Con reprogramaciones, con nuestro audio de voz, ¿no? Reconociéndonos. La mayoría de las personas que sufren desvalorización también hablan en tercera persona. A Jime le pasó esto, ¿no? Y empezar a reconocer que yo sí pasé eso. Y entiendo que lo pasé y lo acepto. Y es un aprendizaje que mi alma eligió. Yo lo tuve que pasar, pero hoy lo puedo contar. Hoy lo puedo contar y me siento orgullosa de haberlo pasado y de haberlo podido trascender. Esa parte es importante. Sí, 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 mi niña fue herida, mi niña fue rechazada, mi niña fue desvalorizada. Mi adultez también fue hasta que logré
darme cuenta y tomar conciencia, decir basta y poder verme hacia adentro. El verse hacia adentro es mostrar un poco de ese daño, pero también nos enseña a que somos luces y sombras, a que también esa oscuridad o esa sombra me viene a enseñar algo y que siempre va a estar, porque somos esa conformación de yin y yang, el masculino femenino, del negro y el blanco, somos esa conformación de las luces y las sombras, del cielo y la tierra, somos esta conformación. Entonces, aceptar que el miedo, que la tristeza, que el daño fueron parte y que la tristeza va a seguir estando, porque es una emoción, ¿no? Como la alegría. Entonces, los miedos. Entonces, pero cuanto más nos vemos, más vamos viendo la capacidad y el potencial para superar ese miedo. Es encontrar en mí cuál es el recurso que me ayuda a afrontar eso. Entonces, la autoconciencia profunda es un paso fundamental. Acto seguido es importante, ¿no? Escribir. Escribir, bueno, sí, mi niña pasó esto, ¿no? Y lo escribo y después lo quemo. En biocodificación hay muchas técnicas de quemado, que el quemado es simbólicamente el cerebro actúa entre lo real y lo simbólico es lo quemo, lo solté. Lo quemo, lo solté, lo liberé. Es parte del pasado. Pero en ese nido vacío, que cuando yo suelto, tengo que poner algo nuevo. Algo que sí. Entonces yo en mis sesiones los invito a contar la historia de la que sí quieren vivir. Bueno, primero soltamos el pasado, esto ya no lo querés más, pero ¿cómo sí querés avanzar en eso? Entonces, la aceptación de uno mismo, ¿no? Son preguntas para autorreconocernos. Esta aceptación es parte del proceso, ¿no? Acepto que vine para poder empezar a pasar las siguientes etapas. Las primeras etapas eran el daño, eran la vulnerabilidad, era esto que me pasó, la niñez, hasta que llegamos a un punto que hay que salir de ese pocito para poder resurgir, ¿no? Como el ave fénix, resurgir y empezar a volar desde quienes somos, sintiéndonos bien grandes, ¿no? Con la frente bien, bien en alto. Entonces, poner en acción la aceptación, trascenderlo, empezar a alinear este ser, hacer, tener, que es nuestra coherencia, plantearnos este ser y qué tenemos que hacer para tener eso que queremos lograr, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Una evaluación objetiva de dejar atrás las autocríticas, el modo en que nos hablamos negativamente y focalizarnos en nuestro potencial, habilidades, capacidades, hacer una lista de al menos 10 opciones. Quiero que me vayan escribiendo en el chat todas las opciones positivas que pueden empezar a encontrar de ustedes. ¿No? Soy creativa, soy inteligente, soy amorosa, cariñosa, magnífica, majestuosa, ¿no? Hay tantos, si ustedes ponen por cada letra una característica, van a encontrar un montón, ¿no? Audaz con la A, después me voy a la B, belleza, ¿no? Y después me voy a la C, ¿no? Y así voy con cada letra del abecedario encontrando muchos y van a encontrar mucho más de 10 opciones. Establecer metas medibles y realistas, porque el subconsciente eh, tiene que ser lógico para mi subconsciente lo que yo estoy haciendo. Entonces, por eso, a medida que yo le voy hablando a mi subconsciente de aceptación, de amor, una y otra vez, recién ahí es cuando el subconsciente se la empieza a creer, ¿no? La creencia que nos hicieron creer desde cuando éramos chicos, ¿no? Por ejemplo, creencias de carencia. Bueno, instaurar una nueva creencia, una nueva manera de crear esa valoración, ¿sí? Entonces, por eso, para esto se requiere constancia, persistencia, hábito para poder reprogramar. Y muchas personas me dicen, a la hora de trabajar en la autovaloración, no voy a hacer 21 días para valorarme, definitivamente no. Entonces, cuando la persona dice eso, vamos a hacer un ejercicio de reconocimiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque una persona que no se reconoce, no se reconoce en nada, ni cómo generar un hábito saludable en sus alimentos, ni cómo generar un hábito en el ejercicio, y menos de verse en el espejo, porque cuando lo que no reconoce y no acepta. Entonces ahí hacemos unos ejercicios de reconocimiento.
Entonces nos miramos y sí, este es el cuerpo que acepto, que me permito ser cuando me miro en el espejo y que reconozco que mi alma eligió ese cuerpo, que eligió este cuerpo, esta cara, estos dientes, este pelo, ¿sí? Entonces es un proceso muy amoroso que uno empieza a hacer con uno mismo. Pero por eso la fuerza de voluntad es lo primero que se pierde, porque falta esa instancia de reconocerme a mí mismo hasta qué punto quiero llegar además, ¿no? ¿Cuál es el estado que quiero dejar para encontrar ese estado que deseo? Bien, entonces los ejercicios son, hay un ejercicio que se llama pago de la deuda, que lo vamos a hacer la clase que viene. Pueden escuchar reprogramaciones de voz para hablarle al subconsciente por la noche. Yo siempre recomiendo escuchar audios durante toda la noche que vayan reprogramando. Hablarnos de una manera más amorosa, hablar con los demás, porque lo que estamos haciendo para nosotros también lo hacemos para el otro. Entonces, empezar esta práctica de dejar la crítica hacia la afuera y hacia adentro y empezar a hablar de manera distinta, ¿sí? Mirarse en el espejo y decirnos que nos permitimos ser valorados, amados, que nos permitimos hacerlo distinto a nuestros ancestros, porque estamos haciendo una lealtad a nuestros ancestros. Como ellos no pudieron verse y valorarse, nos pasaron, nos heredaron, ¿no? Ese conflicto que nosotros también elegimos heredarlo, pero se lo vamos a devolver con amor y perdón. Y si conocemos a ancestros que pasaron por esto, los visualizamos enfrente y les decimos, entiendo y hoy te puedo ver que pasaste por esta situación, pero yo hoy me permito hacerla distinto. Te la devuelvo en amor y perdón y me la permito hacer distinto, de distinta manera. Bien, entonces también preguntarnos para qué vino esta desvalorización, qué aprendizajes me trajo, ¿no? Acá esta parte va a parecer difícil de escuchar, ¿sí? Porque uno dice, bueno, no, una persona que se desvaloriza está en una posición victimaria, para decirlo así, ¿no? Ay, quiero que me duele acá, quiero que me vengan a curar, que me vean, ¿no? Es como que la víctima, el proceso de desvalorización trae como consecuencia a la víctima. Pero yo siempre digo que el que es víctima es porque todavía tiene esas heriditas de la infancia que todavía no curó, que no sanó. Entonces, la víctima no es malo. La víctima me está mostrando, me abandonaste cuando era chica o chico, me rechazaste. El víctima lo hace porque no puede responsabilizarse. ¿Sí? Porque no puede reconocer que tiene una varita, como digo yo, que es la biocodificación, es una varita mágica para hacer los cambios. Entonces, para llegar a ser responsable, tengo que sanar a ese niño o a esa niña y empezar a tomar las riendas de yo soy responsable de esto y empiezo a trascender todas esas heridas, sanarlas, curarlas y liberarlas. Entonces, sanar el vínculo con el padre y la madre, como les decía, esto es esencial para el reconocimiento y reconocer quién soy, qué quiero y cómo puedo cambiar. ¿Sí? Y hasta acá ya llegamos. Y sí. La- Les propongo, ¿no? Yo doy formaciones, doy consultas de biocodificación de constelaciones, registros akáshicos. Estamos haciendo una propuesta a las personas que quieran. Les vamos a dejar un link de acceso a mi WhatsApp para que con Gaby podamos contestar por todas las redes sociales las personas que quieran hacer la formación o tomar una consulta y trascender este conflicto que deja de ser conflicto, hoy que lo vimos, que lo miramos, que pasó a ser un proceso, ¿no? De autovernos. Y bueno, con ejercicios de PNL, que hay un montón también, ¿no? Dentro de una consulta que tiene como principal objetivo valorarse. Hay muchos ejercicios y se van haciendo varios por esta reprogramación. Bien, a ver, quiero leerlos un poquito en el chat. Ahí está, ahí pone Gaby, ¿dónde me pueden seguir? Buenísimo. Ahí están poniendo quiénes son. A ver. Bien. Ser espiritual, un ser pleno, en la búsqueda, en plena búsqueda. Bien. Bien. Amalia, una gran persona, dicen. Muy bien.
Bien, entonces les voy a dar la respuesta porque hay dos respuestas acá. Una es, ¿quién soy yo? Responde a nuestro nombre. Voy a dejar de compartir así puedo verlos. Responde al nombre, ¿no? Responde a quién soy yo, es mi nombre, Noelia Jimena Mazzonic. Porque dentro de la numerología reconocemos, como les decía, todo lo que conforma. Si nosotros estudiamos numerología o se hacen una carta numerológica, en su gran mayoría es autoconocimiento, pero también el nombre nos muestra cómo vamos a transitar la vida. Por ejemplo, si quiero viajar por el mundo, dónde estoy parado, si quiero tomar una decisión de ponerme un negocio, en dónde lo puedo hacer, cómo lo puedo hacer, ¿no? El nombre completo es nuestro registro, es el registro de nuestra alma. Es tan importante conocernos y reconocernos a nosotros mismos. Es muy importante en este sentido. Entonces, ¿quién soy yo? Es mi nombre completo. Después, el ser es lo que yo necesito estar siendo en este momento. ¿Para qué? Para lo que quiero lograr. ¿Y qué acciones en el hacer tengo que hacer en estos momentos? Así que esas eran dos preguntas, o sea, eran dos respuestas en una misma pregunta, ¿sí? Cuando ustedes se reconocen, empiezan, y lo que también recomiendo es mantrar su nombre. El mantrarlo una y otra vez hasta que me quede. ¿Quién soy yo? Noelia Jimena Mazzonic. Noelia Jimena Mazzonic. ¿No? Entonces, repetirlo una y otra vez. Esa soy yo. Cuando me nombran, sí, sí, esa soy yo. Acá estoy. Entonces, eso es importante. Eso es muy, muy importante. Autorreconocerse en el nombre es importantísimo. Y después definir, según lo que ustedes quieran lograr en estos momentos, quiénes quieren ser. Bueno, hasta acá vamos a ir, voy a cortar la grabación para poder hablar con las personas que están en Zoom, a las que van a estar en YouTube, les invito a dejar un comentario. Si les gustó, si quieren hacer una consulta, si les interesa la formación, quiénes son ustedes.